Pues hay varias preguntas. A ver, voy a empezar por una que decía que quería que hablase sobre SOP y la relación con la caída de cabello. Y me parece interesante porque sí que es verdad que, bueno, pues sabemos que uno de los síntomas de síndrome ovario poliquístico es la caída de cabello, ¿no? La alopecia androgénica. Sin embargo, la caída de cabello no es el único síntoma que tiene síndrome ovario poliquístico, y definitivamente tiene otros factores que también pueden influir, ¿no? O sea, no solamente exceso de andrógenos, puede haber otras cosas, pues una deficiencia nutricional, como por ejemplo hierro, o ácido fólico, o vitaminas del grupo B. Puede haber un hipotiroidismo, que esto también puede causar que haya una caída de cabello. Puede haber otros factores. Estrés, por ejemplo, ya puede ser un factor que por sí solo puede hacer que se caiga el cabello. Entonces sí que es verdad que a veces no tenemos muy claro cuándo es una caída de cabello más de origen por exceso de andrógenos, ¿no? Que es un poco el que iría más con SOP. Pero cuando vemos que la caída de cabello tiene varias características, ¿no? Un poco se cae como si fuese un patrón masculino. Muchas veces la parte de delante, tipo las entradas, empiezan a clarearse, empiezan como a meterse hacia adentro, ¿no? Y empezamos a tener el pelo en la zona de las entradas mucho más finito, o incluso una especie de alopecia por esta zona. A mí es lo que me pasaba cuando mi caída de cabello estaba más severa. A mí me pasaba más el patrón de las entradas, ¿no? Que la parte de las entradas tenía muy poquito pelo. Sin embargo, hay personas que les pasa más a nivel de la raíz de la raya del medio, ¿no? Que de repente pues empieza a clarearse toda esta zona y vemos como que pueden haber zonas sin pelo, o un poco más generalizado, pero más en la raya es como más evidente, ¿no? Si tenemos la raya del medio podemos ver que es más evidente que por ese lado pues es como más fino. Eso también es algo como un patrón para identificarlo. Sin embargo, hay veces que el pelo a nivel general en todas partes se afina bastante, y vemos que de un tiempo a esta parte tenemos el pelo mucho más finito de lo normal, y pues como más débil, que se cae con más facilidad, que crece muy despacito, o como que se estanca en ese proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, estos son un poco, pues, algo un poco más evidente, que podemos ver que quizás puede estar más relacionado con un exceso de andrógenos, ¿no? Claro, también, pues eso, hay momentos en los que, pues por ejemplo, las estaciones, normalmente los equinoccios, ¿no? En la primavera y en el otoño, naturalmente, pues tenemos una tendencia a que se caiga más el pelo, ¿no? Entonces no podemos confundir la caída del pelo natural que sucede, ¿no? Con exceso de andrógenos. Pero bueno, definitivamente si la caída de cabello va acompañada de algún otro síntoma de exceso de andrógeno, como puede ser pues el acné hormonal o el hirsutismo, pues entonces ahí ya podemos, definitivamente van de la mano, ¿no? Y podemos observar y esclarecer que puede ser por un exceso de andrógenos. Entonces, bueno, me estaba preguntando esta chica pues la relación entre SOP y caída de cabello, y hay un estudio bastante interesante sobre esto, donde asociaba el porqué de la caída de cabello, que me parece muy interesante. Si queréis os lo cuento. Resulta que cuando hay un exceso de andrógenos, el exceso de andrógenos pues estimula la producción de sebo, ¿no? Ya sea en la piel como en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces por eso se incrementa el acné y el pelo más graso, ¿no? Que suele estar el pelo más graso. Entonces se incrementa el sebo con el exceso de andrógenos. Entonces lo que este estudio encontró, que me pareció súper interesante, es que en el cuero cabelludo habían observado en mujeres que tenían síndrome ovario poliquístico un tipo de bacteria que estaba como en dominancia, y era predominante en esas mujeres que tenían SOP. Entonces esta bacteria que se encontraba en el cuero cabelludo
se alimentaba de sebo, se alimentaba de grasa, ¿no? Entonces esta bacteria, como quería proliferar en estas zonas donde había tanto sebo, pues aumentaba su número, ¿no? Se aumentaba su número. Entonces, bueno, lo que pasaba con esta bacteria es que esta bacteria estropeaba el folículo piloso y hacía que pues lo debilitaba, entonces promovía su caída, lo dejaba más débil, y luego el tiempo de vida de ese pelo es mucho más corto, ¿no? Y no se regeneraba de una manera tan rápida, ¿no? Pues cuando se te cae el pelo, que te vuelva a salir otro pelo. Entonces ese proceso de regeneración era mucho más lento. Y un poco todo pues fue muy relacionado a este sobrecrecimiento, entre comillas, bacteriano, de este tipo de bacteria que está en el cuero cabelludo, que se alimenta de sebo. Me pareció muy interesante, ¿no? Que esto fue un poco pues el origen o el porqué, la caída de cabello. Y bueno, entonces claro, aquí el tratamiento de caída de cabello por exceso de andrógenos, primero tenemos que descartar que no haya una deficiencia nutricional y todo esto, ¿no? Luego siempre pues tenemos que ver, ¿no? Pues tirar de la cuerda, como siempre os digo, y ver ese exceso de andrógenos, de qué andrógenos viene, ¿no? Si es más por un exceso de testosterona a nivel ovarios, o es más por un exceso de andrógenos que vienen de las glándulas suprarrenales, que están más estimulados por el estrés. Entonces, sabiendo de dónde vienen esos andrógenos, es por ahí por donde podemos empezar a trabajar en el origen, ¿no? En las causas. Si es más porque hay una testosterona elevada, quizás es porque hay una hiperinsulinemia, y podemos empezar a trabajar desde la alimentación, desde el movimiento y todos los factores que agravan la resistencia a la insulina y que promueven que exista una hiperinsulinemia. Y si tenemos un exceso de andrógeno más del tipo adrenal, entonces tenemos que priorizar pues el descanso, la gestión de estrés, la gestión emocional y todas estas cosas, ¿no? Muchas veces pueden estar los dos, porque también un exceso de andrógeno retroalimenta al otro, ¿no? Entonces se estimula uno al otro también. Pero bueno, entonces para encontrar el tratamiento a través de las causas debemos saber un poco qué andrógenos tenemos elevados en primer lugar, ¿no? Y esto pues lo podemos hacer a través de análisis de sangre o de síntomas, ¿no? Pues de historia clínica. ¿Cuáles son tus síntomas? Si tú tienes pues tendencia a resistencia a la insulina, o tienes más tendencia a ser hipersensible al estrés, ¿vale? De ahí podemos ver. Luego también podemos trabajar desde a nivel tópico. Cuando hay una caída de cabello, podemos trabajar a nivel tópico donde el tratamiento se enfoca en reducir esta bacteria, ¿no? Esta bacteria que está presente. Entonces hay aceites esenciales que funcionan muy bien para esto, como por ejemplo el aceite esencial de árbol de té, el aceite esencial de árbol de té, que es antimicrobiano, antiparásito, antiviral, y puede disminuir la presencia de esta bacteria en el cuero cabelludo. Y luego hay otro aceite esencial que funciona muy bien para estimular el crecimiento del cabello, que es el aceite esencial de romero. Entonces, estos dos aceites esenciales se pueden utilizar de manera tópica, pues por ejemplo a través de champús o a través de masajes, que yo por ejemplo lo que hacía cuando tenía estas entradas era utilizaba un aceite portador como el aceite de coco, y le ponía varias gotitas de aceite esencial de romero. En aquella época no sabía lo de que este exceso de bacteria, entonces no le ponía aceite esencial de árbol de té, solamente le ponía aceite esencial de romero, y me hacía pues como masajes de 5 minutos en las áreas donde tienes menos pelo, y esto estimulaba el crecimiento del cabello, ¿no? Entonces, bueno, a nivel tópico, pues esto podéis hacerlo también. Y claro, esto tiene que estar acompañado de otras pautas, ¿no? Porque por mucho que es como pues la persona que se pone ampollas y champús súper caros,
Claro, dice Vivicar, dice que tiene SOP y que la caída de cabello es impresionante y tiene mucha caspa. Claro, esto está estimulado por el crecimiento de sebo, ¿no? Entonces, claro, pues si os compráis shampoos súper caros y ampollas y todo este tipo de tratamiento tópico, pero no estamos trabajando en la causa de ese exceso de andrógenos, pues no vamos a notar mucha mejoría, porque al final estamos estimulando esa producción de sebo por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, a nivel tópico, pues habría que trabajar por un lado y luego a nivel reducir esos andrógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para daros un tip de suplementación, si por ejemplo tenéis un SOP más de tipo adrenal, donde la mayoría de vuestros andrógenos son de tipo adrenal y hay un exceso de estrés, pues entonces hay algunos adaptógenos, hierbas adaptógenas que pueden ayudaros también, siempre y cuando hay una gestión de estrés, pero pueden ayudaros a pues, bajar esos niveles de cortisol y un poco reducir ese exceso de cortisol por ahí, ¿no? Por ejemplo, ashwagandha o rhodiola son hierbas medicinales que pueden funcionar en este caso, ¿vale? Siempre acompañado de unas pautas alrededor de gestión de estrés. Y luego, por ejemplo, si vuestro exceso de andrógenos es más, por ejemplo, la testosterona, si es la testosterona la que tenéis elevada, o aunque no la tengáis elevada en análisis de sangre, pero vuestro tipo de SOP, os identificáis más con el tipo de SOP de resistencia a la insulina, entonces puede ser que ese exceso de andrógenos venga por la testosterona, porque es la insulina la que estimula a los ovarios a producir testosterona. Entonces, ¿puedes escribir sus nombres, please? ¿Te refieres a los adaptógenos que acabo de mencionar? Sí, los voy a escribir, a ver. Mira, este es uno, ashwagandha y rhodiola, te lo escribo ahora. A ver. Creo que se escribe así, rhodiola. Y nada, entonces, bueno, si viene más si el tipo de andrógeno es más la testosterona, entonces, además de trabajar en esa hiperinsulinemia y esa resistencia a la insulina, pues otra cosita que puede ayudaros para bajar los niveles de testosterona circulante es el té de hierbabuena, ¿vale? Que también ha habido algunos estudios que se han hecho en Turquía, donde se ha visto que los niveles de testosterona en sangre se han visto reducidos después de la toma de este té de hierbabuena durante 6 semanas, ¿no? El estudio se hizo creo que con 2 tazas de té de hierbabuena diarias y entonces, bueno, pues esto es una ayudita más, ¿no? Pero claro, siempre hay que trabajar en esa resistencia a la insulina, en esa hiperinsulinemia por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos un poco la pregunta esta de SOP y la relación con la caída de cabello, ¿vale? Entonces, nada. ¿Qué más podemos contar? Vale. Bueno, pues otra pregunta hablaba de que quería que hablásemos de SOP adrenal y de cómo tratarlo, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que las chicas que tienen SOP adrenal pues ya sabemos que las chicas que tienen SOP adrenal, que son más delgaditas, que quizás son más sensibles, que tienen más sensibilidad al estrés, ¿no? A los factores externos, quizás más chicas que son un poco más autoexigentes, de tendencia más controladora, que se preocupan y tal, entonces o son puro nervio. No tenéis por qué cumplir todas las características, ¿no? Pero pues hay esa tendencia de personalidad un poco más activa y de pensar mucho y de autoexigencia de las chicas que tienen SOP adrenal, pero bueno, puede no serlo, ¿no? Entonces el caso es cómo tratar el SOP adrenal. Entonces, en este caso, la prioridad
tiene que ser la gestión de estrés, ¿no? Porque sabemos que el estrés, aunque es un factor que afecta a todas, aunque no tengan sopa adrenal, en el caso de las chicas que tienen sopa adrenal, pues es el factor dominante, ¿no? Yo siempre hablo de diferentes... es verdad que hay diferentes tipos de SOP, pero muchos de ellos pueden estar entrelazados. Puedes tener resistencia a la insulina y puedes tener sopa adrenal, ¿no? Sin embargo, hay ciertos factores que son dominantes en tu caso, ¿no? Aunque sabemos que el síndrome ovario poliquístico es una condición multifactorial que afectan muchas variables, siempre en tu caso hay 1 o 2 factores que son dominantes en los que tienes que trabajar de una manera prioritaria, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en este caso, la gestión de estrés, si tienes sopa adrenal, debería de ser tu prioridad, ¿no? Y no solamente, claro, la gestión de estrés es tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante el saber dónde están tus límites en cuestión de estrés, ¿no? En qué momento empieza a afectar tu salud, empieza a ser demasiado para ti, pues ciertas situaciones que pueden desencadenar estrés, pues a lo mejor demasiado trabajo o pues una relación tóxica o cualquier cosa que quizás puede ser demasiado. Entonces, construir barreras y límites alrededor de esto, ¿no? Conocerte a ti misma y saber dónde están tus límites, esto es importante. Y luego, desde la experiencia que tengo trabajando con chicas que tienen sopa adrenal, veo que muchas de ellas no hacen muchas cosas que realmente quieren hacer. O sea, me explico. Que no disfrutan tanto de pequeñas actividades como hobbies, como cosas que les alegran la vida, ¿no? Que son chicas que tienen muchos to-dos, tienen muchas cosas que hacer, que tienen un listado de tareas y esto y lo otro, y tienen todo muy controlado, pero no hay mucho rato en su día a día donde ellas puedan relajarse y reírse y hacer algo que realmente les gusta y disfrutar un poco ese relax, ¿no? A ese desconectar. Entonces yo esa parte de desconexión lo considero que es muy importante para todas, pero en especial para sopa adrenal, e incluirlo todos los días en tu día, ¿no? Aunque sea un ratito, hacer algo que te haga reír, que te suba la energía, que te haga desconectar. En fin, esto puede ser diferentes actividades, cada uno pues por ahí. Luego también otra parte del sopa adrenal que yo veo que muchas chicas pues coinciden, es que existe bastante tendencia a la preocupación, ¿no? Pues preocupación por algo en el futuro o preocupación por algo del pasado, como mucho ruido mental, ¿no? Como constantemente estoy pensando, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor sin hacer nada demasiado físico, llegamos a casa, estamos agotadas y es que estamos todo el día pensando y eso pues tiene mucho requerimiento energético también. Entonces, yo creo que el ser consciente de tus propios pensamientos, y si ese diálogo interno es positivo o es negativo, esto sería también bastante interesante, ¿no? Porque al final los pensamientos es un poco el origen de nuestras emociones, ¿no? Después, como nuestro cuerpo sigue a la mente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos ansiedad o tenemos palpitaciones o este tipo de respuesta física que podemos tener cuando estamos estresadas o con ansiedad, entonces, o ese nudo en el estómago, esto siempre es la emoción física responde a la mente, incluso a lo mejor después de varios días. Entonces es interesante el pillarse en este tipo de patrones de pensamiento, cuando hay un pensamiento negativo recurrente, cuando hay un diálogo que no te está bloqueando o obstaculizando en realizar algo que tú realmente quieres, o cuando hay mucho juicio o cuando hay mucha culpa, este tipo de pensamientos que quizás están muy arraigados y no nos damos cuenta porque están muy en automático, pero cuando empezamos a observarlos es ahí cuando podemos darnos cuenta de que
de que pues puede haber una tendencia, ¿no?, a este tipo de pensamiento, y la observación es la observación y el ser consciente de esto es el primer paso para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de nuestros propios pensamientos, es cuando ahí tenemos el poder de elegir thanks but no thanks, ¿no? O sea, gracias por estar ahí, seguro que has cumplido tu función, pero ya no me sirves más y ahora quiero tener un pensamiento positivo, ¿no?, y enriquecedor, y que vaya de la mano con las cosas que yo quiero crear, ¿no?, con la vida que yo quiero crear. Entonces, bueno, esto es un pequeño trabajo de tiempo, ¿no?, de un poco de autorreflexión también. Pero bueno, creo que es también muy importante, especialmente para las chicas que tengan esa tendencia de mucho ruido mental, ¿vale? Que quizás algunas os sentís identificadas. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar en cuanto al sopadrenal? Me parece que también el tema de adaptógenos, que lo estaba comentando antes, rhodiola o ashwagandha, sería interesante, siempre y cuando vaya de la mano de una gestión de estrés, pues podría ser interesante para regular ese exceso de cortisol, ¿vale? Bueno, y a nivel nutricional, sí que es verdad que el estrés, por ejemplo, depleta muchos minerales y muchas vitaminas, porque hay un requerimiento muy alto de nutricional cuando estamos en una situación de alta demanda, ¿no? Nuestro cuerpo como que prioriza la parte de supervivencia, ¿no? Entonces, un poco pues cuando prioriza supervivencia, lo demás no es tan importante y está en segundo plano, ya sea reproducción, ya sea sistema inmune, ya sea digestión, ¿vale? Entonces todo lo demás va a quedar un poco rezagado, por eso muchas veces solamente el estrés ya puede crearnos pues ciclos irregulares o anovulaciones, porque está priorizando supervivencia a reproducción, ¿no? Entonces, como que las dos no van muy bien de la mano. Entonces, bueno, queremos un poco darle a nuestro cuerpo la impresión, decirle que confíe en nosotras, ¿no? Que no estamos en una situación de emergencia, que nuestra casa no está en llamas, y que salir un poquito de ese estado de estado simpático, que es el de flight or fight, al parasimpático, que es digerir, relajar, ¿no? Entonces, apagar ese fuego de hormonas, de cortisol, ¿no?, la adrenalina y todas estas que las siguen, porque tiene efectos bastante negativos, ¿no? Entonces, en cuanto a deficiencias nutricionales, por ejemplo, el magnesio es uno de los minerales que más se depleta cuando hay niveles de estrés crónico, ¿no? Cuando hay un estrés crónico o cuando pues hay un estado de alta demanda en principio, ¿no? O el cuerpo entiende que estamos bajo un estado de alta demanda. Entonces, magnesio se depleta súper rápido. Entonces, quizás sería interesante para las chicas que tienen tendencia a estrés, una suplementación con magnesio sería interesante. Además, también va a ayudar a dormir mejor, a relajarse. Además, es un mineral súper crucial en el ciclo menstrual. Entonces, bueno, por ahí otro tip de suplementación que podéis implementar. Y bueno, pues creo que... Bueno, otra cosa en cuanto a alimentación que quizás es interesante decir para el sopadrenal es que cuando muchas veces buscamos a ver cómo puedo organizar mi plan nutricional si tengo síndrome ovario poliquístico, ¿no? Y lo que encontramos muchas veces es, bueno, pues vamos a cortar carbohidratos, vamos a hacer ayuno intermitente, vamos a hacer este tipo de ejercicio, pesas, tal, y bueno, este tipo de pautas puede funcionar para muchas mujeres. Sin embargo, cuando tenemos sopadrenal y seguimos este tipo de pautas quizás un poco más restrictivas, podemos empeorar nuestra situación, ¿vale? Esto lo veo todos los días y entonces, claro, en este caso habría que ser un poquito más flexible, ¿no? Habría que ver también dónde está tu resistencia a la insulina, ¿no? Cómo de tolerancia tienes a los carbohidratos. Eso sería interesante porque el estrés prolongado también causa resistencia a la insulina. O sea que resistencia a la insulina y
SOP adrenal también van de la mano, ¿eh? No os creáis que uno es una cosa y el otro es otra, también es muy posible que vayan juntos. Entonces, claro, habría que ver exactamente cómo es tu tolerancia a los carbohidratos, pero como lo que queremos decirle a nuestro cuerpo, a nuestro hipotálamo, que es la glándula endocrina jefe, que confíe en nosotras, que no estamos en una situación de escasez, que no estamos en una situación de emergencia. Entonces, por ejemplo, el ayuno intermitente no sería una herramienta terapéutica que yo recomendaría a una mujer que tiene SOP adrenal. Sin embargo, yo recomendaría algo, comer de una manera más habitual, ¿no? No pasar periodos de tiempo muy prolongados sin comer, porque esto también eleva los niveles de cortisol y quizás pues otra vez nos da la señal de escasez, ¿no? Ostras, llevo 16 horas sin comer, ¿no? ¿De dónde saco la glucosa, ¿no? Acordaros que al final cada célula de nuestro cuerpo necesita glucosa y bueno, si no la tenemos disponible, pues la tenemos que fabricar de alguna otra manera. Entonces esto es estresante también, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí lleváis una conversación muy interesante por lo que veo. Entonces, bueno, pues esto era... Claro, estáis hablando del estrés también, eso es. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que yo considero, claro, en términos generales, ¿no? Luego, a nivel particular, pues seguro que hay muchas cosas más que se pueden hacer, pero como esto es más personal, pues a nivel general son un poquito las cosas que tenéis que tener en cuenta. Luego hay una pregunta que me hace especial gracia, que es que dice qué pautas yo seguí cuando tenía hipotiroidismo y qué pautas seguí para mejorar mi hipotiroidismo, ¿vale? Aunque ya sé que esto es síndrome ovario poliquístico, me gustaría dar un pequeño apunte con el tema del hipotiroidismo porque sé que hipotiroidismo y síndrome ovario poliquístico están muy relacionados. Muchas mujeres tienen hipotiroidismo subclínico o baja función tiroidea o una mala conversión. Entonces es muy común encontrar mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico y también baja función tiroidea, ¿no? Este fue mi caso y lo veo todos los días. Entonces, bueno, yo desencadené el hipotiroidismo mucho más tarde. El SOP ya lo llevaba desde hace mucho tiempo, pero el hipotiroidismo un poco me salió después de una situación laboral muy estresante, que estuve como 9-10 meses con un estrés crónico elevado. Entonces, después de esto, me vieron un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Donde la TSH estaba ligeramente elevada, como en 4,5 o así, que para la salud integrativa ya es bastante alto, ¿no? Tener en cuenta que para la salud integrativa la TSH es una hormona que la produce la hipófisis, ¿vale? Y es un poco... esta hormona realmente es la que miden en los análisis de sangre para saber si existe hipotiroidismo o hipertiroidismo. Sin embargo, no es la hormona tiroidea, por así decirlo, ¿no? Las hormonas tiroideas son las T3 y la T4, especialmente la T3 es la que es más activa. Pero esto requiere una conversión, ¿no? Que tu propio cuerpo haga una conversión de la T4 a la T3. Entonces, en mi caso yo tenía la TSH por 4 y pico y entonces fue un poco un desencadenante de todo ese estrés acumulado que llevaba 10 meses con unos niveles altos de estrés. Y yo no tuve, por ejemplo, hipotiroidismo de Hashimoto's, que es la parte autoinmune, ¿vale? Que es un poco cuando los anticuerpos están elevados en análisis de sangre y ahí vemos que es un tratamiento un poquito diferente, ¿no? Aunque muchas cosas son en común, pero vemos que es cuando nuestro propio sistema inmune está atacando a nuestra propia glándula tiroides. Ya no es una deficiencia de la glándula tiroides por sí, que no produce suficientes hormonas, es porque el sistema inmune está atacando a nuestra propia tiroides, entonces no está trabajando de manera óptima, ¿no? Por este motivo.
Y bueno, aquí un poco hay que tirar más de la cuerda, pero pues vemos que siempre hay inflamación sistémica, siempre hay una mala salud intestinal, permeabilidad intestinal, porosidad intestinal, como lo queráis llamar, que se llama de varias maneras, disbiosis bacteriana, y aquí hay que trabajar mucho en el tema intestinal, ¿vale? Pero este no fue mi caso, como os decía, yo tenía un hipotiroidismo más de raíz de estrés. Y bueno, lo primero que hice fue dejarme el trabajo, no digo que os dejéis el trabajo, pero bueno, en ese momento pues no iba de la mano con lo que yo quería en la vida, entonces me vino perfecto el diagnóstico para replantearme lo que yo quería de la vida y cómo quería vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues gestión de estrés fue lo primero que hice, ¿no? Meditación, muchas prácticas de tipo escritura terapéutica o journaling, pues todas estas cosas, ¿no? Paseos por la naturaleza, mucha exposición a la luz solar, ir descalza por el césped, ¿no? Ese grounding para bajar la inflamación y muchas prácticas de este tipo que parecen muy sencillas pero son muy potentes, ¿vale? Y luego a nivel nutricional lo que hice fue eliminar toda la comida basura que estaba comiendo hasta ese momento. Todos los ultraprocesados, todos los alimentos que pueden ser proinflamatorios, ¿vale? Pues en ese momento, por ejemplo, yo tenía bastante inflamación, entonces a mí me inflamaba mucho ciertos cereales y granos, entonces yo reduje bastante el tema de cereales y me fue bastante bien y opté más por enfocar mis carbohidratos más en vegetales, frutas y tubérculos, ¿vale? Y esto bajó bastante mi inflamación. Y bueno, todo el tema, pues alcohol, gluten, los lácteos de origen de vaca también los eliminé, aceites vegetales, un poco ya siempre hablo de estos, ¿no? De estos, de esta fuente esta fuente de inflamación, pero estos alimentos o no alimentos que son proinflamatorios, ¿no? Que es interesante retirar o reducir bastante, ¿ok? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego enfoqué bastante mi alimentación un poco, mi prioridad era en un plato cómo puedo poner el máximo de nutrientes posible, ¿no? Porque yo sabía que todo ese estrés que había tenido durante los 10 meses había depletado mucho las vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, pues consumir alimentos que realmente tengan una densidad nutricional elevada, ¿no? Y además sean antiinflamatorios, ¿no? Entonces eso para mí fue muy importante. Bueno, Gaby dice que si la leche de cruda de vaca es inflamatoria. Bueno, la leche cruda en principio lo que tiene es enzimas que no están, que quizás pueden ser enzimas y extra minerales y vitaminas que quizás con la pasteurización de la leche puedan verse reducidas. Entonces, claro, al tener tú esas enzimas en la leche cruda, pues tiene sentido que sea más fácil digerir la leche cruda que la leche que ya está pasteurizada. Sin embargo, puede seguir siendo inflamatoria para muchas personas porque el problema de la leche de vaca es la caseína, ¿no? Una proteína en especial que es un poco más inflamatoria. Sin embargo, es verdad que hay leche cruda, que hay gente que la leche cruda de buena calidad, pues de vacas que están pastoreando y que la alimentación que tienen pues es hierba, ¿no? Entonces esa leche sí que la toleran mejor y no es tan inflamatoria, ¿no? Entonces, claro, hay leches y leches, la calidad importa, la calidad hace que sea un alimento más o menos inflamatorio, ¿no? Y la densidad nutricional de ese alimento, ¿no? Entonces, claro, eso depende un poco de tu caso, Gaby, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí seguramente sí sería inflamatoria porque a mí la leche normalmente sí que me inflama y respondo un poquito a la leche, pero un poco depende de cada caso. Definitivamente la leche de vaca convencional que podemos encontrar en el supermercado, esa sí que es más proinflamatoria, ¿no? Entonces, lo que os decía, otra de las cosas que para mí fue importante para un poco salir de ese hipotiroidismo subclínico y mejorar mis niveles en sangre de tiroides fue el
el comer más regularmente. Parece un poco irónico porque como también tenía SOP, intentaba también mejorar mi síndrome ovario poliquístico, y yo sabía que cada vez que como mi cuerpo produce un poquito de inflamación y produce un poquito de insulina, ¿no? Para poder transportar esa glucosa. O sea, es decir, estaba un poquito reñido con la resistencia a la insulina que yo también llevaba. Sin embargo, para salir del hipotiroidismo tenemos que darle la señal a nuestro cuerpo que no hay escasez, ¿no? Entonces, el estar bastante tiempo sin comer, esto produce más estrés, y el estrés baja la función tiroidea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo comía de una manera un poco más regular, cada 3-4 horas. Eso sí, me aseguraba que las comidas que hacía estaban bien equilibradas para que no me diese ni hipoglucemias ni hipoglucemias. Y por ese lado también intentaba controlar el tema de la inflamación y la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces es un poco un arte, ¿no? El estar entre hipotiroidismo y SOP, y intentar regular todo y tener un poco una fuente de resistencia a la insulina y de estrés, como yo tuve los dos. Entonces es muy común también, pero bueno, es un poquito más personalizado que tener algo que sea tan evidente, pero se puede hacer definitivamente. Bueno, todos los días con las chicas que trabajo siempre tienen más cosas, ¿no? Que SOP. Siempre hay una chica que tiene SOP y que tiene hipotiroidismo, o que tiene endometriosis, o que tiene SIBO, o que tiene, en fin, siempre hay más cosas aparte de SOP. Entonces siempre hay que trabajar desde diferentes enfoques. Pero bueno, comer de una manera más regular también para mí fue importante. Y luego para mí fue importante también trabajar bastante en la conversión de la hormona T4 a la hormona T3, porque yo tenía la T3 bastante bajita, y al final la T3 es la jefa, ¿no? Es la que es importante para cada célula, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo necesita T3. Entonces, por eso muchas veces cuando hay un hipotiroidismo y solamente tomamos levotiroxina, que es T4, muchas veces vemos que no estamos mejorando, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, si tenéis hipotiroidismo y estáis tomando hormona, y a lo mejor es que ahí normalmente cuando te suplementas con T4, que es la levotiroxina, se entiende o se espera que tu propio cuerpo va a hacer la conversión óptima a T3, ¿no? Y que vas a tener suficiente T3 para tus células. Sin embargo, muchas veces no es así. Hay un problema de conversión, porque la conversión se hace en el intestino, se hace en el hígado. Y claro, si tenemos una mala salud intestinal, si tenemos una mala salud hepática, aquí ya se va a ver comprometida la T3, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa salud intestinal, en esa salud hepática, tener las vitaminas y los minerales que son clave para esta conversión, que pues zinc, selenio y yodo son 3 minerales claves para la producción de hormona tiroidea y la conversión. Entonces, bueno, pues trabajar en esto también fue lo que me ayudó bastante, ¿no? Sin embargo, chicas, yo conseguí bajar bastante mi TSH de 4,5 a 2, me parece. Incluso un poquito más baja, la he llegado a tener a 1 con algo, que creo que la tendré por ahí ahora con 1,7 o por ahí. Sin embargo, cuando me quedé embarazada, mi tiroides mi propia producción tiroidea en el primer trimestre sí, pero en el segundo trimestre ya no fue suficiente, ¿no? Ya necesitaba, entonces ahí tuve que suplementar con levotiroxina, pero en ese momento no tienes tiempo para, bueno, a ver, ¿qué cosas puedo hacer? Porque tu bebé necesita hormona tiroidea hasta que tenga su propia hormona tiroidea y pueda producir, ¿no? O sea, hasta que tenga su propia tiroides, ¿no? Entonces, ahí sí que nada, o sea, si tienes tendencia a tener baja función tiroidea, hipotiroidismo, y te quedas embarazada y tienes que estar controlándote la tiroides, aunque tú ya lo hayas trabajado, porque muy probable que tú tengas un requerimiento mayor de hormona tiroidea cuando estés embarazada y que tengas que suplementar con levotiroxina, como me ha pasado a mí en los 2 embarazos, y lo he visto también bastantes veces, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco cómo mejoré mi hipotiroidismo, ¿no? Estaba hablando de gestión de estrés, comí más a menudo, también asegurándome que tenía todos los nutrientes, ¿no? Que todo lo que comía era de alta densidad nutricional, asegurarme que tenía todas las vitaminas y minerales para hacer esa conversión de la hormona T3 de la hormona T4 a la hormona T3, y esto.
Bueno, vamos a ver. Es que aquí hay miles de preguntas. No sé si ponerme con las vuestras o con las demás. A ver. Guarda el live. Sí, si me deja lo voy a guardar. Porque el otro día no pude guardarlo, después sí que lo pude encontrar y recuperar. Entonces, aquí vienen algunas preguntas. Si estáis aquí, las chicas que me preguntasteis en cuanto a resistencia a la insulina. Síntomas de resistencia a la insulina, sanar la resistencia a la insulina, algunas me preguntasteis SOP y fertilidad, y estos temas he hablado en mis anteriores vivos. Entonces, si vais a IGTV vais a ver que la semana pasada hablamos de SOP y fertilidad, la anterior hablamos de resistencia a la insulina y de niveles de glucosa en sangre, y de síntomas de resistencia a la insulina también tengo un post. Entonces podéis echarle un vistazo por ahí. ¿Vale? Vale, hay otra preguntita que quizás está interesante antes de... Es que como estoy hablando tan largo de cada una. Mira, por ejemplo, que os gustaría que hablase de control de acné en SOP, que es otra de las preguntas que me habéis hecho a través de... Vale. Entonces, si queréis, hablo un poquito de esto, de acné en síndrome ovario poliquístico, que también es bastante típico. Bueno, como os estaba hablando, mira, Popa me estaba preguntando lo de la caída de cabello. Es que justo lo estaba hablando al principio del directo. Entonces luego, si has entrado tarde, después puedes volver a verlo. Hola Marta, ¿podrías hablar sobre la diferencia de SOP y OP? Sí, si queréis que hable de esto, mira. Vale, pues SOP es síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y OP simplemente es ovario poliquístico. Entonces, realmente SOP es un síndrome, es una condición que lleva diferentes características, ¿no? A nivel metabólico, a nivel ginecológico, es una condición metabólica que tiene consecuencias en la parte de ginecología reproductiva. Y ovario poliquístico simplemente es, es un tipo de morfología del ovario, ¿no? Cuando vamos al gine y nos hace una ecografía transvaginal y puede encontrar que existen múltiples folículos, se dice poliquístico, pero no son quistes realmente, ¿no? Son folículos que están en proceso de desarrollo y que están estancaditos y que no están creciendo, y entonces por eso muchas veces se ve que están todos juntos ahí en una morfología de microfolículos. Simplemente esto es el ovario poliquístico, ¿no? Cuando te vas al gine y te hace una eco y ves que tienes múltiples folículos, que no has ovulado, que esos folículos son pequeñitos, que normalmente son de 2 a 9 milímetros, y normalmente puedes ovular a veces, pero normalmente va de la mano con anovulación. Y bueno, pues ese proceso de estancamiento en el crecimiento de los folículos, esa morfología del ovario, es lo que se llama ovario poliquístico. Sin embargo, el síndrome de ovario poliquístico es la condición, es un poco la condición metabólica que va detrás, que puede o no tener el ovario poliquístico, pero que además necesita de otras características para su diagnóstico, ¿no? Pues tienen que haber exceso de andrógenos, por ejemplo, ¿no? A nivel síntomas físicos o a nivel análisis de sangre. Tienen que haber pues, menstruaciones irregulares o ovulación tardía o amenorrea, ¿vale? Entonces, bueno, tienen que haber otras características además del ovario poliquístico, ¿no? Bueno, espero que me haya explicado bien. Bueno, a ver. Tiene que haber un número de folículos para que sea SOP. Bueno, lo que se dice es que tiene que haber 12 folículos, 12 microfolículos en cada ovario. No hace falta tener ovario poliquístico en los 2 ovarios para ser diagnosticada con SOP. Puedes tener el ovario de morfología poliquística solamente en un ovario y ya se consideraría, si además tienes el resto de criterios, claro, y ya se consideraría SOP si además tienes el resto de criterios. Y normalmente son 12 o más folículos, 12 o más microfolículos de 2 a 9 milímetros, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué más? A ver.
Bueno, una chica me decía cómo subir la energía con hipotiroidismo. Pues a través de adaptógenos, a través de alimentación más constante, que no sea en periodos no estar mucho tiempo sin comer, asegurarte que consumes todos los macronutrientes en tus comidas, carbohidratos, proteínas, grasas, intentar equilibrar siempre tus niveles de glucosa en sangre, descansar 9-10 horas las que sean necesarias, porque el hipotiroidismo muchas veces viene con fatiga crónica. Si tienes que hacer siesta, gestión de estrés y ir a las causas, ¿no? En este caso, ashwagandha, por ejemplo, funciona muy bien para el hipotiroidismo y es un adaptógeno y además mejora la conversión también, está muy bien para hipo. Pero bueno, muchas veces muchas me preguntáis ¿cómo hacer esto? Y yo entiendo, ¿no? Porque decís, jolines, quiero mejorar esta parte, pero muchas veces tenemos que preguntarnos más que el cómo, el por qué, ¿no? El por qué. Cuando nos preguntamos el porqué de las cosas es cuando de ahí podemos tirar de la cuerda, ir a las causas raíces y trabajar desde ahí. Cuando trabajamos desde las causas raíces es cuando realmente vamos a encontrar una solución duradera. Porque si, por ejemplo, tratamos solamente el hipotiroidismo imagínate con adaptógenos, pero no trabajamos en los factores que hicieron que se desarrollara hipotiroidismo en primer lugar, estamos otra vez poniendo una tirita, por así decirlo, ¿no? Y no estamos trabajando las causas reales. Es por eso que es tan importante que cuando hablamos de suplementación siempre son un impulso y algo que complementa todo el tratamiento, pero siempre hay que trabajar en la causa raíz, porque si no, si no estás trabajando en ese factor, va a seguir dándose y va a seguir agravando tu situación, por mucho que estés tomándote este suplemento o esta otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, preguntaros muchas veces más el por qué que el cómo, ¿vale? Vale, pues voy a hablar súper rapidito, 10 minutitos que me quedan, de lo del acné. Acné, por ejemplo, sé que es uno de los síntomas que es súper un fastidio. Cuando tenemos SOP, yo tuve mucho acné cuando me diagnosticaron con SOP, con 19 años. Bueno, siempre he tenido acné cuando era jovencita, pero tuve brotes de acné bastante fuerte antes de que me dieran las pastillas anticonceptivas. Y luego también cuando las dejé, después de 9 años, también tuve un brote de acné bastante interesante, que a nadie le gusta. Entonces, bueno, es bastante frustrante. Vale, ¿cómo podemos hacer con el acné? Otra vez, siempre trabajar desde la raíz. ¿Por qué tengo acné en primer lugar, ¿no? El acné también, además, hay varios otros factores que no solamente son el exceso de andrógenos. Sí que es verdad que, por ejemplo, el intestino, el tener una disbiosis bacteriana puede afectar bastante el acné también. Sin embargo, cuando el tipo de acné es más en esta parte, ¿no? Tipo barbilla, mentón, toda esta zona, incluso cuello, pecho y espalda, y es un poco más quístico, ¿no? De los que duelen, de los que son más gorditos, no tan tipo dermatitis seborreica. Entonces, cuando es más quístico y está en estas zonas, entonces ahí podemos ver que es más de origen hormonal, ¿vale? Sí que es verdad que hay otro tipo de acné que son granitos muy pequeñitos que pueden darse en la frente. Esto es más de origen intestinal, ¿vale? Entonces, bueno, el acné, otra vez primero hay que ver si es de origen por exceso de andrógenos, como era en mi caso, hay que ver primero el qué andrógenos está elevado, ¿no? Entonces, por sintomatología, por historia clínica o por análisis de sangre, ahí podemos ver cuál es en tu caso el factor dominante, ¿no? Cuáles andrógenos están elevados. En mi caso, por ejemplo, era la testosterona y bueno, pues yo sabía que de ahí tenía que trabajar en bajar esos niveles de testosterona circulante, ¿no? ¿Y qué era lo que estaba estimulando la testosterona en primer lugar? Bueno, pues lo que estaba estimulando la testosterona en primer lugar era la hiperinsulinemia, ¿vale? Yo siempre os digo que las mujeres que tenemos SOP, pues tenemos los ovarios que son hipersensibles a la insulina, ¿vale? A lo mejor con un poquito de insulina empiezan a producir más testosterona de la cuenta. Entonces es muy importante para nosotras el controlar ese exceso de insulina circulante, porque ese exceso de insulina estimula a los ovarios a producir más testosterona y eso es lo que produce síntomas como el acné.
Entonces, bueno, pues, por ejemplo, decimos, vale, hiperinsulinemia, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues ahí ya os hemos hablado del tema de la resistencia a la insulina en otros vídeos, echarles un vistazo, pero es súper importante equilibrar los niveles de glucosa en sangre. Dependiendo de tu caso, quizás herramientas terapéuticas como ayuno intermitente podrían ser óptimas siempre de la mano de un profesional, porque podrían también ser contraproducentes. Entonces, controlar los niveles de glucosa en sangre, ayudarte de, por ejemplo, algunos suplementos que puedan mejorar la sensibilidad a la insulina, en especial, en este caso, uno que va muy bien para el acné es berberina, ¿vale? Que también va bastante bien para cuando hay una disbiosis bacteriana. Y mejora, lo comparan un poco como el fármaco metformina, que seguro que muchas de vosotras estáis tomando. Si el endocrino os ha diagnosticado con resistencia a la insulina, quizás os ha dado metformina. Pues la berberina es una suplementación natural, es una hierba medicinal que puede tener un efecto parecido a metformina, ¿no? Y además funciona muy bien para acné. Entonces, bueno, también eso podemos utilizarlo. También hay otros suplementos como inositol, que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, otros como peonia blanca o regaliz, que también tienen una función un poco antiandrógena, el té de hierbabuena que os estaba contando, que también puede bajar esos niveles de testosterona circulante. Y bueno, por ahí podemos trabajar en cuanto a suplementación, equilibrio de niveles de glucosa en sangre, y luego otros factores que, por ejemplo, agravan, ¿no? El descanso, por ejemplo, si no duermes bien, si no duermes lo suficiente, o dependiendo de cómo es la calidad de tu sueño, eso también puede afectar a que tengas una resistencia, una sensibilidad a la insulina que no sea óptima, ¿no? Entonces por ahí también habría que trabajar. Luego, cuando hay inflamación, que el acné también puede ser una respuesta de inflamación, también sería interesante, pues bueno, retirar todos los agentes proinflamatorios, ¿vale? Como se decía, fumar, por ejemplo, superinflamatorio, el estrés inflamatorio, el alcohol, los procesados, bueno, todos los alimentos que son proinflamatorios, sacarlos de ahí. Y a nivel suplementación, por ejemplo, cúrcuma es uno de los alimentos, ¿no? o hierbas, o es una raíz donde realmente pues dicen que es el mayor antiinflamatorio natural que existe, y con la correcta dosificación y tal, pues también puede ser una ayudita más, ¿no? Siempre trabajando desde las causas raíces, pero una ayudita más pues en ese proceso de sanación del acné, ¿no? Luego también habría que ver a nivel nutricional si hay deficiencias, ¿vale? Porque es verdad que hay minerales que son clave en el ciclo menstrual, que muchas veces hay deficiencias, entonces no funciona todo bien, ¿no? O sea, cuando por ejemplo hay deficiencias de vitamina D, que vitamina D es una vitamina súper importante, y hay muchos estudios que relacionan la deficiencia de vitamina D con las mujeres que tienen SOP. Vemos que en nuestro cuerpo funciona casi como una hormona, y es clave para el ciclo menstrual, es clave también mejorar la sensibilidad a la insulina, entonces tiene muchas funciones en cuanto a metabolismo y ciclo menstrual. Entonces, si tenemos una deficiencia de esto, pues como que siempre vamos a estar un poco estancadas, ¿no? Y bueno, por ese lado podemos también trabajar en cuanto a deficiencias nutricionales. Hay un mineral que funciona bastante bien para el acné, que es el zinc. Por ejemplo, las ostras. Las ostras es un alimento que tiene... Las ostras, el pescado, los lácteos de buena calidad son altos en zinc, y puede ser pues una fuente interesante para aumentar el consumo de zinc. Y este es un mineral que también puede ser interesante para el acné, ¿vale? En cuanto a alimentación antiinflamatoria y que equilibre los niveles de glucosa en sangre, que es crucial, yo tengo un PDF de recetas, chicas, que si os suscribís a mi newsletter, a mi correo, lo recibís de manera gratuita, ¿vale? Son un montón de recetas, batidos, desayunos, cenas, comidas, que os dan ideas, porque muchas veces decimos, bueno, alimentación antiinflamatoria, ¿y esto qué es, no? ¿Cómo formo mis platos? Entonces ahí podéis ver, lo tenéis en el enlace de mi bio, y ahí podéis ver un montonazo de recetas, no sé si son 20 y pico recetas,
súper variadas, donde es todo para mujeres que tienen desequilibrios hormonales y síndrome ovario poliquístico, ¿no? Enfocadas un poco en bajar esa inflamación y enfocadas en equilibrar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Para que, pues que no existan hiperglucemias y hipoglucemias y esto desencadene en picos de insulina o picos de cortisol, ¿ok? Entonces, bueno, pues es un recurso que lo voy a tener ahí durante muy poquito tiempo más porque voy a cambiar el recurso que doy gratuito dentro de, nada, muy poquito. Entonces, si os queréis aprovechar de este PDF, de este ebook de recetas gratuito, pues solamente tenéis que ir al enlace de mi bio y a partir de ahí podéis cogerlo, ¿vale? Así que nada, bueno, pues chicas, muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que os haya gustado los temas de los que hemos hablado hoy.